El regreso de Javier Aguirre a la selección mexicana, acompañado de Rafa Márquez como su auxiliar, apostando por empezar un nuevo proyecto con miras al Mundial 2030, pero a solo 2 años de ser coanfitriones, a todas luces se veía como una medida desesperada por recuperar algo del prestigio perdido. Justamente eso es lo que la dupla Aguirre-Márquez ha buscado en estos 10 meses de gestión, y por el momento, aunque el desempeño no ha acompañado del todo, los resultados y los trofeos comienzan a llegar, pues la hegemonía del área parece haber vuelto a las arcas tricolores. En este video te contaremos cómo hizo México para recuperar el control de la CONCACAF, obteniendo su primera Nations League y el bicampeonato de la Copa Oro. Antes de comenzar te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en las que nos encontramos como @baúlfutmex. En septiembre de 2024, Javier Aguirre debutaba una vez más como seleccionador de México con par de encuentros amistosos ante Nueva Zelanda, a la que venció 3-0, y Canadá, con quien empató sin goles. Después, en el mes de octubre vendrían 2 pruebas más, un duelo ante el Valencia en Puebla, uno de los peores equipos de la Liga Española, en el que se empató a 2 goles, y otro ante la selección B de los Estados Unidos en Guadalajara, en el que México consiguió su primer triunfo ante el cuadro de las Barras y las Estrellas desde septiembre de 2019, rompiendo la primera de las maldiciones que ya arrastraba el conjunto nacional. Esa fue la última prueba antes del primer encuentro oficial del Vasco, los cuartos de final de la Nations League visitando a Honduras. En dicho duelo, México arrastró una vez más el prestigio y cayó 0-2, dejando otra vez dudas, críticas y hasta un vergonzoso ataque hacia el Vasco. Como dato curioso, esa fue la última vez hasta la fecha de publicación de este video que Guillermo Ochoa defendió el arco del tricolor. Para el partido de vuelta en Toluca, México salió a comerse al rival, como si el hecho de estar contra las cuerdas fuera la única manera en que los jugadores demostrarían algo de orgullo propio, y con los goles de Raúl Jiménez, el doblete de Henry Martín y la puntilla de Jorge Sánchez, el tricolor repitió la dosis de un año atrás y se clasificó a semifinales del torneo con una goleada. Sí, pero que dejaba ese amargo sabor de que se pudo evitar el sufrimiento. Tras ello, otro ayuno de 4 meses de competiciones oficiales vendría, por lo que se tuvieron que pactar 2 encuentros amistosos en Sudamérica, ante el Inter de Porto Alegre y River Plate, recordando aquellas épocas donde los duelos ante clubes era una constante en la preparación de la selección. Vencer a los brasileños y perder con los argentinos otra vez dejaba sensaciones encontradas, más aún al saber que la siguiente prueba sería la dura Canadá en la semifinal de la Nations League. Las dudas por supuesto invadían el entorno, pero cuando apenas transcurría el primer minuto de juego, Raúl Jiménez hizo el tanto con el que el tricolor se ponía al frente. No obstante, en el trámite del duelo, los canadienses eran superiores, e incluso ponían en riesgo el arco de Malagón, hasta que el propio Raúl volvió a levantar la mano al 75 con un auténtico golazo de falta, dándole así el triunfo a México, citándose en la final sorpresivamente con Panamá, que en la agonía echó a Estados Unidos en el otro partido de semifinales. El duelo había empezado complicado para el cuadro mexicano, que estuvo cerca de irse abajo en el marcador, aunque la reacción de Malagón permitió seguir por el buen camino que terminó por verse despejado con un cabezazo de Raúl Jiménez, que marcaba su tercer gol en 2 partidos y aumentaba su cuota goleadora para acercarse peligrosamente a la cima de máximos romperredes con el Tri. Los siguientes minutos fueron de constantes intercambios de golpes, e incluso Panamá sofocó por un momento al equipo mexicano, y al minuto 45 llegó una jugada polémica que se terminó señalando como penal, mismo que Adalberto Carrasquilla se encargó de convertir en el empate. Con el descanso, los canaleros supieron que era momento de irse al frente, aunque México volvió a recuperar el dominio del partido y al minuto 89 llegó una jugada insólita. Luis Chávez mandó un centro pasado, pero Córdoba se nubló en el último momento para terminar metiendo la mano, decretando un evidente penal que nadie pudo reclamar. Raúl Jiménez fue el elegido para cobrar, y acostumbrado a no fallar, el tercer máximo goleador en la historia de la selección mexicana confirmó el primer título de la Nations League para el tricolor, que luego de fracasar en 3 ediciones consecutivas, finalmente levantó el trofeo de CONCACAF que le faltaba, y se sacó la primera de las grandes espinas que lo aquejaban. El Vasco ahora puso la mira en la Copa Oro, el último torneo oficial antes de la Copa del Mundo de 2026, aunque antes debía enfrentar a 2 complicados rivales europeos. La derrota ante Suiza lucía escandalosa por el 4-2 final, pero en realidad el Tri no tuvo un partido tan malo, pero los errores en defensa terminaron por condenarlos. El siguiente duelo fue ante Turquía, y allí México se sacó la espina y consiguió el triunfo con un solitario gol de Orbelín Pineda, y de esa manera lograba llegar a la Copa Oro con buenas sensaciones, esperando repetir el título obtenido en 2023. Por cierto, si quieres revisar ese video en el canal, te lo dejamos aquí y en la descripción. La presentación llegó ante la selección de la República Dominicana, y aunque por supuesto el tricolor era muy superior, ese dominio no se vio reflejado en el marcador, en parte por las salvadas y en parte por la poca contundencia del equipo nacional. El abucheo típico de cuando el Tri no va ganando se avecinaba, pero al minuto 44 por fin apareció el gol. El capitán Edson Álvarez se levantó y con un gran remate puso el tanto de la ventaja.
y a los 2 minutos del segundo tiempo apareció Jiménez, quien marcaba el segundo tanto y con ello encaminaba el triunfo del Tri. No obstante, al minuto 51, Peter González hizo el descuento que ponía a soñar a los dominicanos, aunque el mismo no les duró prácticamente nada, pues César Montes hizo el tercero 2 minutos después y ya perfilaba la goleada. México bajó entonces la intensidad, y Dominicana descontó por medio de Edison Azcona, decretando un 3-2 que significaban los primeros 3 puntos para México, pero que de ninguna manera podía suponer una buena noticia. Surinam sería el siguiente rival, y al igual que ante los dominicanos se esperaba el triunfo claro y contundente. México sufrió para poder abrir el cerrojo, pues toda la primera mitad lucía como un equipo inoperante y bastante alejado del nivel que podía mostrar una alineación que, si bien no era espectacular, mostraba jugadores en buen momento como Alexis Vega y Marcel Ruiz, recientes campeones con Toluca, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y César Montes, todos ellos en el fútbol europeo. Al final, el doblete del sorprendente goleador del tricolor Montes otra vez confirmaba el triunfo, pero ni de broma hacía ver a México como el favorito, e incluso dejaba muchas más dudas que certezas. Con el boleto a cuartos en la bolsa, el calendario presentaba ahora a Costa Rica, dirigida por un viejo conocido, Miguel Herrera, el entrenador que llevó al Tri a tener el mejor mundial de la década pasada en 2014 y que ahora estaría al frente de los ticos. Pero los del Vasco fueron superiores, aunque nunca pudieron abrir la muy bien parada defensa del cuadro centroamericano, y aunque Santiago Jiménez marcó un golazo en la agonía, el VAR lo anuló por un discutido y polémico fuera de juego que de igual manera dejaba a México en primera posición, pero con muchas interrogantes. Arabia Saudita, invitada para esta edición del torneo, sería el rival en cuartos de final, en un partido que parecía tener tintes de revancha para ambos por lo sucedido en el Mundial 2022, en el que ambos terminaron eliminados, aunque con muchas diferencias en sus planteles, sobre todo la selección árabe, cuyas figuras disputaban el Mundial de Clubes con Al Hilal. En el primer tiempo, una vez más, el tricolor no tuvo la capacidad de abrir el marcador, y teniendo que esperar hasta el segundo tiempo, tuvo jugadas más claras, primero de la mano de Marcel, y posteriormente Alexis, quien ahora sí ya no perdonó y al 49 la mandó guardar después de un rebote, para que, con fortuna y poco fútbol, el Tri marcara el primero. Entonces el partido entró en un bache larguísimo, sin llegadas a gol ni emociones importantes, hasta que al 81 cayó un autogol que confirmaba el triunfo mexicano y el pase a semifinales ante un cuadro combativo pero que ofreció muy poco. Sin pisar el acelerador, el tricolor estaba en semifinales, y sobre todo destacaban las incursiones de Ruiz y Gilberto Mora, dos seleccionados jóvenes que alimentaron el nuevo mediocampo del tricolor y se asentaron como titulares indiscutibles. En la semi, México otra vez no sufrió. Si bien es cierto que no tuvo el mejor de los desempeños, tampoco sufrió ante la selección de Honduras, marcando el primero hasta el minuto 50, decretando el marcador final. Cabe destacar que en este duelo se le anuló otro gol al Tri por fuera de lugar, también polémico, pero en esta ocasión de Álvarez. Así, sin convencer pero sin sufrir, México arribó a la final de la Copa Oro para enfrentarse a los Estados Unidos por primera vez desde 2021 en esta instancia, y de paso, tratar de vencerlos por fin desde 2019 cuando se coronaron en Chicago. Pero lo que el tricolor no se esperaba es que Chris Richards marcaron con un cabezazo apenas a los 4 minutos y pusiera en jaque a la selección nacional, que por primera vez en el torneo se veía abajo en el marcador. No obstante, el cuadro mexicano por primera vez en el campeonato tuvo que mostrar capacidad de reacción y así lo hizo, dominando a placer al cuadro de las barras y las estrellas y teniendo prácticamente todas las opciones de gol del juego. Jiménez y Mora probaron hasta que el tricolor una vez más enseñó la calidad que muchos de sus futbolistas poseen. La pelota paseó de un lado a otro hasta que le llegó a Marcel Ruiz, quien con un exquisito toque habilitó a Jiménez para que este de media vuelta venciera a Fries, y con ello igualar el partido en el que México había sido claramente mejor, dejando este festejo para la posteridad. El dominio mexicano siguió siendo claro. Los disparos de Alvarado y Mora lo demostraban, aunque una jugada donde Malagón tuvo bastante suerte pudo haberse convertido en el segundo del Team USA. México siguió siendo mejor en el complemento, aunque los vecinos del norte mostraban ciertas mejoras, pero al 77, Alexis cobró una falta que Johan peinó, y solo en el centro del área chica, Edson la mandó a guardar. En primera instancia se señaló el fuera de juego, pero el VAR no dejó lugar a dudas, y México marcaba el segundo que firmaba la 10ª Copa Oro para la selección nacional, ganando a medio gas y recuperando el dominio total de la zona, pues a un solo año del Mundial, aunque todavía quedan muchas dudas, México sintió una vez más lo que es ser el gigante del área, ganando la Nations League y la Copa Oro. Si este video te gustó y quieres estar pendiente de todo lo que tenemos para ti en el año previo a la Copa del Mundo, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte a este canal, donde cada vez traemos más contenido sobre nuestro fútbol y sobre la historia de los mundiales, para que así cada vez más gente se una con nosotros
al baúl del fútbol mexicano.